Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y en el Cono Sur, buenas noches ya, al igual que en Europa. Pues muy contentos de esta primera jornada de la Diplomatura de Inteligencia Artificial aplicada en Dermatología. Yo soy el doctor José Manuel Ríos Yuil de Panamá. Como hoy me toca hablar a mí en la diplomatura, por eso teníamos de canción de introducción La Murga de Panamá, para darles la bienvenida con salsita a este diplomado, que no queremos que nadie se aburra y que nadie se duerma. Acá tenemos como invitado especial de la noche a nuestro presidente del SILAD, el doctor Omar Lupi, que nos va a dar la bienvenida en este primer día de nuestra diplomatura. Omar. Buenas noches a todos, buenas noches Celeste, buenas noches José Buenas Manuel. noches. É com grande felicidade e satisfação que eu estou aqui para participar da primeira atividade dessa diplomatura, que foi uma gratíssima surpresa para nós outros. Discutimos muito em 2025 sobre a realização de esta diplomatura. Eu imaginava que talvez pudesse ser um focus session, um focus 10, pero José Manuel foi um defensor empedernido da necessidade de uma diplomatura e eu gostaria de dizer de público que ele estava certo, 100% certo. Ela é um grande sucesso, a diplomatura em inteligência artificial, e toda o desenvolvimento foi dessa equipe maravilhosa, capitaneada por José Manuel, agora o apoio de lujo de Celeste. Então, eu sou muito contento. Eu me quedo hasta mais contento quando eu estou errado no início e eu aprendo e modifico da forma que eu estou mirando. Então, eu gostaria de dizer isto e dizer a todos vocês que é um honor para dizer lá ter a primeira diplomatura de inteligência artificial em dermatologia da história da dermatologia latino-americana, eu creio. Então, é sobre muitos aspectos uma diplomatura histórica, diferente de outras diplomaturas que tivemos, parte um, parte 2, repetindo, e teremos sempre esses cursos durante os congressos. Agora não. Estamos realmente iniciando algo pela primeira vez que tem essa importância histórica. E está em buenas manos, vocês têm professores e coordenadores maravilhosos para todo esse período. Eu gostaria de reforçar a invitação para se juntar a nós outros durante o Summit de Bariloche em 2 semanas a partir de agora, e claro, reforçar a invitação para o Congresso SILAD Porto 2026, a atividade mais importante de Ibero-Latinoamérica esse ano de 2026. Há uma pessoa que disse que não se escuta direito. Creio que talvez seja sua conexão com a internet que não está boa. O que hacemos assim é sair e volver, e se passa a escutar normalmente. Então, é um prazer, um honor estar aqui. Desejo boa sorte a todos vocês, a José Manuel, a Celeste, a esse grupo maravilhoso, e que tenhamos um curso maravilhoso, uma diplomatura maravilhosa de... Cláudia se juntando a nós. Como está, Cláudia? Y se Então, fue. essa Se Hola, é a volvió. dupla, ahí está. essa é a ¿Cómo dupla. están? Eu não tenho certeza se Hola Cláudia é... Celeste, Hola, hola, ¿cómo Eu estás? não sou ¿cómo certo van? se... Eu não sou ¿Todo certo bien? se Cláudia é Cláudia realmente ou é alguma intervenção de inteligência No es artificial mi agora. avatar, soy yo. Soy real, de carne y hueso, Es mire. la original, La Mercedes. original, la original. Então está La perfeito. original. Então, eu dizia que esse é um momento histórico para nós outros, essa primeira diplomatura em inteligência artificial, que todos nossos alunos estão em manos maravilhosas com vocês, os três, o trio de ouro deles lá. Então, eu vou me quedar solamente agora
acompanhando as apresentações e desejar a todos vocês uma boa noite e muito sucesso durante a diplomatura. Muchas Gracias, gracias, profesor. Omar. Gracias por haber pues acompañado en la inauguración de esta diplomatura. Y bueno, como todos saben, pues la diplomatura somos tres directores, la doctora Claudia Arenas, que ahí está conectada, pues que ella es de Colombia, mi persona que soy de Panamá y la doctora Mónica Ramos, que es de México. Y nuestra secretaria de la diplomatura es la doctora Celeste Valiente, que también la ven conectada allá, que es de Paraguay. Entonces el equipo que vamos a tener en la diplomatura y con Gastón, pues que no lo ven, pues está aquí tras cámara, pues apoyándonos todos. Ahí apareció Ahí Gastón también apareció. para darle el Un saludo. gusto a Entonces, todos bueno, por otro probablemente los gran que año. estaban teniendo problemas de audio, tal vez tiene que ver con que tienen abierto micrófono o algún teléfono cerca o tienen doble conectado el teléfono y a la computadora y eso hace que rebote el audio. O también un problema de conexión. Tenemos personas conectadas de muchos países enviando saludos. Eso la verdad nos hace sentirnos muy contentos, muy orgullosos. Tenemos saludos desde Buenos Aires, acá también desde Mendoza, en Argentina. Hemos visto desde Puebla, en México. Hemos visto de Guatemala, de República República Dominicana. Dominicana. Y bueno, muchos saludos para todos ustedes y esperamos que la clase de hoy sea de provecho para todos. No sé, Celeste, si quieres dar algunas palabras también, debes bienvenida. Sí, sí. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Un gran equipo realmente de norte a sur, de todo el continente. Así es que vamos a empezar nuestra diplomatura. Voy a presentarles a nuestro primer ponente, el profesor José Manuel Ríos Joel. Él es dermatólogo y dermatopatólogo. No sé si ya te presento o vamos a... Antes que me presentes, deja Sí, para que Claudia también dé algunas palabras antes de unas empezar. palabras, sí. Y ya luego me presentas Usted, para... sí, porque justo me pusieron. Sí. A ver, Clau. Hola, hola. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Qué rico de verdad estar acompañados con todos los colegas de Ibero Latinoamérica. Se van a dar cuenta que este es un diplomado que no lo hay en ningún lado. O sea, hemos estudiado y hemos hecho cursos, diplomados de IA en diferentes campos y fue lo que nosotros quisimos traerles a ustedes acá. Van a empezar y aprender a implementar la IA desde los conceptos básicos y en todos nuestros campos. Van a tener los campos en el campo administrativo y gestión del consultorio, marketing y publicidad, como profesores, como estudiantes, como en dermatopatología. Mejor dicho, o sea, es un programa académico que ustedes lo vieron, profesores internacionales que no hay ningún diplomado que reúna tantos profesores como este. Esperamos que ustedes lo aprovechen al máximo. La IA nos potencia, la IA no nos va a reemplazar y aquellos dermatólogos que no aprendan a utilizar la IA sí van a ser reemplazados por aquellos dermatólogos que aún no la usan. Entonces, aprovechen al máximo, aprovechenos a nosotros que trabajamos también con inteligencia artificial, todas las preguntas, dudas que tengan, está todo el team dispuestos a colaborarles en todo lo que ustedes necesiten. Y de verdad, bienvenidos a este diplomado de inteligencia artificial en dermatología y gracias también por el apoyo a esta junta directiva y a nuestro presidente, el doctor Omar Lupi, por habernos también apoyado con esta iniciativa de tener este diplomado de inteligencia artificial, porque sabemos que la IA ya no es el futuro, la IA es el presente. Un abrazo para todos y que comience la clase. Gracias, Clau. Ahora sí, Celeste. Ahora sí. Ahora sí, Gastón. Ahora sí, vamos a presentar al doctor José Manuel Ríos Joel. Él es dermatólogo y dermatopatólogo, secretario general del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología, profesor titular de dermatología de la Universidad de Panamá, Universidad Latina y Universidad Interamericana, presidente pasado de la Asociación Panameña de Dermatología, doctor en investigación en medicina, inmunología, parasitología y micología, Clínica Hospital San Fernando, Town Center, Costa del Este y Caja de Seguro Social. Adelante. Bueno, muchas gracias, Celeste, por la presentación. Para mí es un gusto estar con todos ustedes esta tarde, esta noche. Y bueno, vamos a comenzar con la primera de las dos clases que me tocan el día de hoy, que me tocan las dos clases de hoy.
Entonces, bueno, básicamente ya les acabo de compartir pantalla y vamos a nuestro primer tema, nuestra primera clase, que hemos titulado en la diplomatura Introducción a la Inteligencia Artificial y su aplicación en dermatología. Básicamente, ¿qué es esto? Es como nuestra primera clase en propedéutica, cuando damos las lecciones elementales, que es como una clase de vocabulario, pues precisamente eso es lo que vamos a hacer ahora con esta clase. Entonces, bueno, antes de avanzar, me gustaría invitarlos a todos a seguirme en Instagram, como mis cuatro nombres, José Manuel Ríos Yuil. Mi Instagram es un Instagram educativo. Ahí pueden encontrar partes de educación en dermatología, partes de educación en dermatología con mis estudiantes y también de educación de cultura general. Entonces, bueno. Vamos a comenzar con un caso de la vida real que nos podíamos encontrar en la actualidad. Una paciente femenina de 42 años que acude a la consulta por una lesión pigmentada en la espalda de 8 meses de evolución. Y ustedes hacen una evaluación doble, una evaluación por el dermatólogo y una evaluación por una herramienta de inteligencia artificial. El dermatólogo les dice que tiene una sospecha moderada con la lesión, mientras que la inteligencia artificial les menciona que la lesión es de alto riesgo. Se hace la biopsia de la lesión y resulta que sí, en efecto, era una lesión de alto riesgo porque resulta ser un melanoma en etapa temprana. Entonces viene esta pregunta. ¿Qué rol ustedes consideran que puede tener la inteligencia artificial en nuestra práctica dermatológica actual? Entonces, eso es lo que vamos a ver también en la clase de hoy. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de nuestra clase de hoy? Pues hablar de los fundamentos de inteligencia artificial, comprender qué es eso de la inteligencia artificial, también diferenciar conceptos, qué es un machine learning, qué es un deep learning, qué es una inteligencia artificial, qué aplicaciones tenemos en la medicina, qué podemos considerar que para lo que podemos utilizar la inteligencia artificial y puntualmente lo que destaca y diferencia esta diplomatura, qué aplicaciones tenemos para la dermatología en la actualidad y en el futuro. Entonces vayamos al concepto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, es una rama de la informática que desarrolla sistemas que tienen la capacidad de desarrollar tareas que son propias de la inteligencia humana, es decir, emulan las capacidades de la inteligencia humana. Por ende, para poder tener este tipo de capacidad, tiene que tener una capacidad de aprender a partir de los datos, reconocer patrones y según esos patrones que aprende a reconocer, tomar decisiones que nos permitan resolver un problema. Entonces es una diferencia contra una programación normal, es que la inteligencia artificial se puede adaptar en base a lo que va aprendiendo de su entorno. Entonces se adapta y va mejorando su rendimiento a medida que tiene mejor información y mejor alimentación. Entonces cambia el paradigma de nuestra programación tradicional que nosotros desde chicos en la secundaria y en la primaria nos enseñaban a programar en la computadora. Bueno, ese era un programa fijo. Si usted respondía lo que el programa estaba preparado para precontestar, funcionaba y venía la respuesta. Pero si usted se salía de ese esquema, ya el programa no tenía una respuesta para eso, porque no había sido prepensado por la persona que lo había programado. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Ya no es solamente lo que está preprogramado, sino es un algoritmo que se va adaptando a medida que le va llegando más información. Entonces viene ya ahí un concepto para que ustedes vayan diferenciando lo que es una programación habitual de lo que es una programación de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial se diferencia de la programación normal porque se puede adaptar. Eso significa que tiene que estar continuamente aprendiendo de su exposición al entorno, lo cual lo va a llevar a mejorar su rendimiento a medida que usted le vaya alimentando con más información del entorno. Por ende, no es algo estático como una programación fija tradicional, sino que ella va a ir evolucionando con el tiempo y a medida que va teniendo más exposición, se van a ir optimizando y mejorando sus resultados. Entonces, importante que para poder llegar a hacer esto, la inteligencia artificial usa algoritmos estadísticos complejos. Entonces, son unos algoritmos que tienen la capacidad de procesar muchos datos y muchos datos a la vez para poder llevar a hacer predicciones estadísticas. Entonces, miren esta cantidad de datos. Por encima de 1 millón de puntos diferentes de datos pueden ser procesados simultáneamente. La inteligencia artificial no necesita dormir, no necesita descansar, puede operar continuamente las 24 horas, los
los 7 días de la semana, los 365 días del año y adelantarse y no fatigarse como se puede fatigar el cerebro humano. Y la capacidad de procesamiento es literalmente ilimitada. Entonces, ¿en base a qué responde la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial recibe la información y ella identifica patrones que están presentes en esa información para encontrar relaciones ocultas e ir correlacionando con los datos. Por ende, va a poder tener la capacidad de detectar tendencias sutiles, de identificar cualquier anomalía y entonces, en base a ese patrón estadístico que ella ha identificado, entonces hacer una extrapolación hacia el futuro, hacer una predicción hacia el futuro. ¿Será entonces que la inteligencia artificial piensa como nuestro cerebro humano? No. La inteligencia artificial no piensa como nosotros, no replica el cerebro humano, no es consciente como el cerebro humano. Todo lo que está haciendo es un algoritmo que está identificando patrones y matemáticamente se va optimizando según los resultados que él está obteniendo. Entonces no es consciente como nosotros, sino que está una serie de algoritmos que van en base a los datos que va recibiendo, optimizándose por medidas netamente de estadística avanzada. Entonces, otra vez, la inteligencia artificial en la actualidad no es consciente ni es el cerebro humano, es un modelo matemático. Entonces, tenemos una clasificación en general en dos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia denominada estrecha o débil, que está diseñada para hacer tareas específicas, como por ejemplo hacer el reconocimiento de imágenes. Eso sería una IA estrecha. Perdón. Y también tenemos la inteligencia artificial general que se compara a los niveles de la inteligencia humana. Este desarrollo todavía no se ha logrado alcanzar en pleno. Entonces, ¿en qué componentes tendríamos que considerar nosotros para el funcionamiento de un sistema artificial? Primero, los datos. Usted tiene que alimentarle datos al sistema de inteligencia artificial, que son los que el sistema de inteligencia artificial va a reconocer y va a analizar. ¿Qué datos pueden ser? Bueno, puede ser una imagen clínica, una foto de un paciente, puede ser una historia clínica, pueden ser resultados de laboratorio. Eso luego entra al sistema de algoritmos que ya tiene la inteligencia artificial, que son estructuras matemáticas que van a analizar estos datos según parámetros internos. Y en base a esa exposición a cada vez más datos, eso le va a permitir al algoritmo ir haciendo predicciones más precisas del comportamiento que va a tener. Es decir, un algoritmo que ha sido expuesto a muchísimos más datos y a muchísimas más imágenes o a muchísimas más historias, tendrá más poder de predicción que uno que solo ha sido expuesto a 3 fotos, por ejemplo. Entonces es muy importante que la calidad de los datos con los que usted alimenta el algoritmo debe ser buena. Si usted le alimenta el algoritmo y le dice que esta foto de un melanoma usted la tiene mal diagnosticada y usted le dice que eso es una rosácea, usted le está alimentando mal los datos al sistema, lo está entrenando mal, diciéndole que lo que es por el patrón que ella está identificando, por las diferentes correlaciones que ella establece, usted le dice que ese melanoma no es un melanoma, sino una rosácea, está entonces mandando malos datos para que el algoritmo funcione mal. Entonces, por eso viene el principio de que si usted le alimenta basura al sistema, el sistema va a dar de resultado una basura porque usted lo está alimentando mal. Por eso es garbage in, garbage out. Entonces es muy importante que la calidad de los datos que se alimenten al algoritmo cuando se está generando ese algoritmo en las herramientas de inteligencia artificial sea estandarizado y sea de alta calidad. Ahora hablemos de qué es eso del machine learning. Bueno, el machine learning generalmente lo encontrarán en los artículos abreviados como ML. Bueno, es un subcampo de la inteligencia artificial donde se generan algoritmos que son capaces de aprender de los datos sin que estos datos hayan sido preprogramados. Justo lo que veníamos diciendo. No es que para que el machine learning funcione, ya el programador de antemano tenía que haber sabido eso y haberlo hecho en un código de programación. No, aquí usted está creando un algoritmo estadístico que le permite a él aprender en base a los datos a los que se expone y mejorar su programación. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese machine learning? Bueno, tenemos el aprendizaje por parte de la inteligencia artificial de manera supervisada.
o también tenemos el aprendizaje no supervisado. Y en tercera forma, el aprendizaje por refuerzo. ¿Qué significa eso de aprendizaje supervisado? Bueno, usted tiene 1000 fotos clínicas de una rosácea bien etiquetada, bien bonita, bien clásica, y usted le alimenta eso y le dice a la inteligencia artificial, esto es rosácea, esto es rosácea. Entonces ya la inteligencia artificial va descubriendo patrones estadísticos que va haciendo mediante la identificación de esos análisis de la imagen y lo refuerza con que usted le está diciendo que eso es rosácea. Entonces, eso es un aprendizaje supervisado de la inteligencia artificial. ¿Cómo es un aprendizaje no supervisado? Cuando usted no le dice nada a la inteligencia artificial, sino que le alimenta las fotos. Entonces, ella misma empieza a encontrar patrones de que por qué estas 100 fotos tienen tal cosa en común. Y muchas veces son cosas que nosotros como seres humanos no percibimos. Entonces no notamos. Por ende, el aprendizaje no supervisado en una inteligencia artificial nos puede a nosotros ayudar como seres humanos que investigamos a generar hipótesis de causalidad, porque es algo que no sabemos. Entonces la inteligencia artificial que está viendo cada pedacito de la imagen encuentra patrones estadísticos en común entre esta y esta y nos puede decir, mira, ve, esto es en común con todo esto. Entonces, algo parecido a lo que nosotros como dermatólogos somos los especialistas que más aprendemos a identificar imágenes y a diferenciar sutilezas mínimas en las imágenes. Bueno, eso lo hacemos de manera inconsciente y con práctica. Bueno, es lo mismo que está empezando a hacer la inteligencia artificial identificando esos patrones en el aprendizaje no supervisado. ¿Qué significa el aprendizaje por refuerzo? Ok, usted le muestra la imagen y la inteligencia artificial le dice rosácea y usted dice excelente inteligencia artificial, le dio una recompensa. Pero de repente usted le da un melanoma y la inteligencia artificial le dice rosácea y usted dice no, muy mal hecho, mal aprendido. Entonces usted le castiga a la inteligencia artificial por haber hecho mal el diagnóstico. Entonces usted está reforzando el diagnóstico correcto y castigando el diagnóstico incorrecto para entrenarla hacia que vaya a lo correcto. Ese es el tercer tipo de aprendizaje que puede tener, que es el aprendizaje por refuerzo. Entonces, veamos nuevamente el aprendizaje supervisado. Cuando usted le da datos muy bien etiquetados, imágenes que ya los expertos en el tema habían definido que son de esta característica, de este diagnóstico, y usted se lo alimenta para que ella aprenda que eso es el diagnóstico tal, que así se ve ese diagnóstico. Pero ella no lo hace como lo hacemos nosotros, por un reconocimiento global. Ella va a partir esa imagen en pequeños píxeles, en pequeños fragmentos, en pequeñas codificaciones que representa cada color de lo que ve, y eso lo alimenta a su algoritmo para crear un patrón que le permite a ella identificar. Entonces, eso va a llevar a que ella pueda hacer una asociación diagnóstica, comparando o conectando características que observa en la imagen con un diagnóstico determinado que nosotros le estamos diciendo que es. Eso sería un aprendizaje supervisado. Entonces, por ejemplo, en un diagnóstico de melanoma, usted puede darle a la inteligencia artificial imágenes que usted clasificó correctamente como un experto como melanoma y otras que usted clasificó como no melanoma para que ella identifique las diferencias entre las que son melanoma y las que no son melanoma y que identifique las similitudes entre todas las que son melanoma a través del análisis que ella va a hacer del tono de pigmento, de qué tan simétrico, de cómo son los bordes, de cuál patrones microscópicos que puede identificar ella. Ahora reforcemos la parte que dijimos del aprendizaje no supervisado. Aquí usted le lanza los datos sin ninguna etiqueta, va la información cruda sin ninguna clasificación. Y es la inteligencia artificial que tiene la capacidad de analizar esos tonos de color, esas distribuciones de pigmento, esos bordes a nivel microscópico, lo puede examinar, la que va a encontrar patrones de similitud o diferencia que nos permite agrupar esas imágenes que estaban en datos brutos sin etiqueta en determinadas categorías y entonces nos ayuda a proponer hipótesis de qué podía estar explicando esa diferencia. Perdón. Entonces, eso nos permite identificar subtipos de enfermedades inflamatorias, por ejemplo, revelando algún patrón que nosotros puede que no habíamos identificado o que clínicamente lo determinamos por la experiencia ya de manera inconsciente. Y finalmente viene lo que les decía del aprendizaje por refuerzo. Usted pone a la inteligencia artificial que interactúe con el entorno. Entonces ese entorno va a interactuar con el sistema. Y ahí usted viene la recompensa. O le recompensa positivamente o la castiga si ella se equivoca.
Ella aprende de ese castigo o aprende de esa recompensa y luego hace una decisión en base a su algoritmo que la lleva a tomar una acción. Entonces, en realidad, todavía esa etapa de aprendizaje por refuerzo todavía está en proceso de optimización para encontrar una real aplicación en dermatología. Entonces, otra vez resumiendo esos tres enfoques de inteligencia artificial, tenemos el aprendizaje supervisado, donde usted le alimenta al sistema información, imágenes que ya usted tiene clasificadas como tal diagnóstico o no tal diagnóstico. Aprendizaje no supervisado, usted le da los datos crudos para que ella identifique patrones. Y aprendizaje por refuerzo, ella decide en base a que usted la recompense o la castigue. Ahora hablemos de qué es el deep learning. Esto que habíamos hablado hace un rato era el machine learning. Ahora, ¿qué pasa con el deep learning? Bueno, en el deep learning entran otras categorías más. Aquí en el aprendizaje de estos sistemas de inteligencia artificial vamos a un aprendizaje más profundo, un aprendizaje que se parece aún más al funcionamiento de nuestra corteza cerebral. Entonces va inspirado en diferentes capas de niveles de análisis, un análisis multicapa. Entonces se caracteriza precisamente el deep learning por las denominadas redes neuronales convolucionales, que tienen múltiples capas de análisis que son de nivel jerárquico diferente. La inteligencia artificial va a hacer un análisis visual de diferentes características que nos va a llevar a identificar patrones complejos. Así funciona el deep learning. Entonces va a agarrar una imagen, por ejemplo, en el análisis de redes convolucionales y ella va a identificar los bordes, viendo los límites, el contorno de las lesiones. Va a ver la forma, pero no una forma vista al ojo como hacemos nosotros, sino análisis de la geometría y de la simetría de la imagen. Va a ver los colores, diferentes variantes cromáticas y va a ver las texturas también. Entonces, aquí va a analizar en base a diferentes factores, asimetría, bordes, color, diámetro, evolución, muy parecido a lo que hacemos nosotros los dermatólogos en el ABCDE, solo que acá lo está haciendo matemáticamente. Nosotros en el ABCDE mayormente lo hacemos por nuestra impresión. Esto se ve asimétrico, esto no se ve asimétrico. Aquí ya esto lo está haciendo matemáticamente. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto mide? ¿Es simétrico? Bueno, aquí está la prueba numérica de que sí es asimétrico. Entonces viene la parte de donde vamos a tener la convergencia en que entre esa tecnología que está desarrollando la inteligencia artificial y pues la medicina. Y bueno, desde la fotografía de la lesión que usted obtiene, eso pasa al análisis de estas redes convolucionales que va a determinar estas características a nivel profundo y va a parecerse mucho precisamente a lo que hacemos nosotros con el ABCDE. Y entonces aquí viene el problema con que todavía hay mucho con el deep learning. El algoritmo le tira a usted un resultado de esto es esto, pero está la caja negra de cómo llegó el algoritmo a entender o a diagnosticar que eso es eso. Entonces, el algoritmo de deep learning en esta parte entra en un grupo de procesos que nosotros como dermatólogos no sabemos por qué mecanismo A más B más C, él dijo que determinado diagnóstico era eso. Entonces, nos falta en este proceso de deep learning saber qué es el proceso que usa el algoritmo para llegar a ese diagnóstico. Simplemente el algoritmo ve la imagen y dice, esto es melanoma, en base a un montón de cosas, pero nosotros no sabemos exactamente cuál es ese montón de cosas que él utilizó para poder hacer ese, esa identificación. Y a eso se le denomina la caja negra en el deep learning. Entonces, ¿qué implicaciones tiene precisamente este deep learning? Bueno, que nos da una muy buena precisión diagnóstica, muy buena precisión, pero no tan transparente, porque otra vez usted no sabe cómo cuál fue el proceso mental que utilizó esa inteligencia artificial en sus algoritmos para llegar a ese diagnóstico. Entonces, la transparencia del diagnóstico no está, pero sí que es muy preciso llegando a ese diagnóstico. Por ende, no podemos confiar del todo los médicos en ella porque nos falta la capacidad de interpretar cómo el sistema está logrando llegar a ese punto. Y algo muy importante aún, ¿de quién es la responsabilidad de ese diagnóstico? Usted no puede decirle que, ay, la culpable fue la inteligencia artificial que me hizo brincarme el melanoma. El culpable siempre va a ser usted. Por eso es que la inteligencia artificial no lo puede reemplazar usted. Usted tiene que verificar que la inteligencia artificial
esté dando un diagnóstico correcto. La inteligencia artificial es una herramienta de apoyo que lo optimiza a usted. Entonces, en pocas palabras, ese deep learning en dermatología, recuerden que va a utilizar redes neuronales convolucionales para poder analizar imágenes, identificando a detalle matemáticamente los bordes, las formas, los tonos de color, las texturas. Lo cual se hace la coincidencia con el ABCDE que nosotros hacemos para identificar las lesiones. Sin embargo, es una diferencia entre la estadística cuantitativa y la estadística cualitativa. Nuestro ABCDE es muy de impresión. Esto parece irregular. Esto, el color, no me gusta. Entonces, no es tan cuantitativo como lo que está haciendo matemáticamente la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es potencialmente más precisa, pero ojo, viene la parte del desafío de la caja negra y de interpretar cómo fue que llegó a ese diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el presente y el futuro de la inteligencia artificial en dermatología? Bueno, la inteligencia artificial nos va a asistir a nosotros en el diagnóstico. Es a lo que vamos. La inteligencia artificial nos va a ayudar para identificar tempranamente un melanoma o alguna otra lesión, gracias a que nos ayuda en ese diagnóstico. Es una herramienta de apoyo que nos ayuda en el juicio clínico para mejorar nuestra precisión diagnóstica y también nos va a ayudar en la investigación porque ya vieron lo que les dije en el aprendizaje no supervisado. Puede ayudarnos a identificar relaciones que nosotros no hemos pensado. Por ejemplo, aquí en Panamá hubo en el 2006 una cosa que paralizó casi a nivel de salud al país porque hubo un montón de pacientes que de repente iniciaron con insuficiencia respiratoria y que morían y morían y morían. Entonces nadie encontraba cuál era la causa. Después se logró saber que era una intoxicación por dietilenglicol. Bueno, alimentar esa información a lo bruto, a la inteligencia artificial, puede ayudar a que ella diga, mira, ve, esto coincide en esto, ¿ve? Se está repitiendo este punto que puede ser que nosotros, entre el mar de datos, no nos estamos dando cuenta que está ahí. Entonces, ¿qué podemos decir de la inteligencia artificial y cómo está transformando a la medicina y a la dermatología? Bueno, hay una importantísima aplicación de la inteligencia artificial en el campo de la radiología, de hecho, para detección automatizada de nódulos pulmonares. Entonces, no es que va a reemplazar al radiólogo, sino que entre la avalancha de radiografías que tiene el radiólogo permite priorizar cuáles son las que tienen alto riesgo, riesgo moderado, riesgo bajo, para que asimismo los vaya sacando y verificando el ser humano. En patología, permite clasificar los tejidos tumorales mediante el análisis digital de la lámina, que lo vamos a ver más profundamente cuando les dé la clase de perdón, que les dé la clase de dermatopatología con inteligencia artificial. Y bueno, también nos ayuda en la medicina predictiva a predecir ciertos riesgos haciendo lo que ya nosotros empezamos a hacer con nuestros índices de predicción, matemáticamente también, solo que ya no manualmente como lo hacemos nosotros. Entonces, riesgo de diabetes, riesgo de enfermedad cardiovascular en base a determinados parámetros que se han identificado, el algoritmo nos va a tirar el resultado del riesgo de que tiene el paciente de desarrollar tal o cual enfermedad. Y por supuesto, hacer una medicina más personalizada, adaptando el tratamiento a precisamente las características que estamos identificando en nuestro paciente. En dermatología tiene muchísima aplicación, porque recuerden que nosotros somos una especialidad muy visual. Entonces, en esa especialidad muy visual, somos la especialidad que más diagnósticos diferentes tiene entre todas las especialidades. Por eso todos los demás médicos le tienen pánico a la dermatología, porque todo se parece, todo se confunde. Bueno, ahí especialmente útil la inteligencia artificial, porque ella está identificando esos patrones que nosotros aprendemos con tantos tiempos de práctica para llegar a hacer la diferenciación de las cosas. Entonces, en dermatología se ayuda mucho de la inteligencia artificial precisamente en la identificación de lesiones pigmentadas, en la identificación temprana, por ejemplo, de un melanoma, y es un complemento también en la dermatoscopía digital, precisamente integrar la inteligencia artificial y complementando la observación que se está realizando por el ser humano. También tenemos muchas aplicaciones que podemos utilizar en las enfermedades inflamatorias. Entonces, muchas veces aplicaciones móviles, por ejemplo. Nosotros que trabajamos mucho con psoriasis o con dermatitis atópica, ay, bueno, tengo que calcularle el PASI y empiezo.
Ah, bueno, tengo tanto superficie corporal. Y bueno, tanto está. El eritema me parece que es tanto. Sí, si bien es cierto, ya no hay que hacerlo en el tarjetón uno sumando y multiplicando, sino que tenemos aplicaciones en el teléfono que lo hacen. Igual esa aplicación uno tiene que tomarse el tiempo de ir viendo al paciente e irle introduciendo. Ah, mira, me parece que de eritema tiene tanto. Me parece que de escama tiene tanto. Bueno, la inteligencia artificial puede llegar y uno lo puede enfocar y la inteligencia artificial determinar tanto de eritema, tanto matemáticamente y ¡pap! Tirarnos el número de paso. Entonces, cuando usted tiene una consulta que nada más tiene 15 minutos para atender esa avalancha de pacientes, no es que la inteligencia artificial lo está reemplazando a usted, sino que está optimizándole el tiempo para que usted no gaste el tiempo que tendría que usar para explicarle a su paciente cómo es la enfermedad, para darle un confort a la paciente, mire, usted va a salir adelante, la vamos a apoyar, el apoyo emocional, cosas que muchas veces no podemos dar porque no tenemos tiempo. Bueno, optimizando estas cargas con la inteligencia artificial podemos tener más tiempo para realizar esto. Igual la investigación biomédica, ya que puede manejar muchísimos volúmenes de datos e identificar patrones. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial generativa? Bueno, la inteligencia artificial generativa es capaz de producirle a usted un texto, es capaz de generarle una imagen, es capaz de apoyarlo en la redacción científica y es capaz de apoyarlo en las decisiones clínicas. Pero ojo, siempre tenemos que tener una visión crítica de lo que nos puede generar la inteligencia artificial generativa, porque muchas veces de repente nos tira información que no es correcta o que no es existente. ¿Cuántos de ustedes no han utilizado, por ejemplo, un sistema como ChatGPT y ChatGPT les inventó una referencia que usted busca y no existe la referencia? Porque el sistema de inteligencia artificial, recuerden lo que les expliqué en la caja negra, va a tratar de completar la información que falta para que quede lo más perfecto posible. Entonces usted es responsable de identificar y de leer que de verdad todas esas referencias son reales y que usted va a verificar y va a buscar esa información. Es lo que se llama la alucinación del sistema de inteligencia artificial. Completa lo que falta. Si no está, lo inventa. Entonces, eso es muy importante que nosotros siempre lo veamos críticamente, pero nos acelera mucho, nos apoya muchísimo para poder realizar eso. Miren todo, por ejemplo, las imágenes de mi presentación. Esas imágenes están generadas con inteligencia artificial. Yo no me puse a ponerme a dibujar a la señora mirando el cerebro que está ahí. Entonces, todo está generado por estos sistemas de inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué limitaciones puede tener la inteligencia artificial? ¿Qué desafíos tenemos? Bueno, potenciales sesgo en datos. Si usted entrena mal al modelo, el modelo va a estar sesgado. Por ejemplo, si usted agarra y entrena un modelo de inteligencia artificial sobre psoriasis y usted solo le da fotos de pacientes con psoriasis, con fototipo 1, 2 y 3, y usted no lo alimenta con nadie fototipo 4, 5 y 6, bueno, el sistema va a estar sesgado, va a empezar a fallar cuando usted le ponga una psoriasis en un paciente fototipo 5 o un fototipo 6, porque no se entrenó en esa psoriasis. Entonces, sesgos potenciales. Entonces, si está sesgado la alimentación de datos, no va a ser útil para toda la población en general. Consideraciones éticas. ¿De quién es la culpa si la inteligencia artificial se equivocó? Suya, no de la inteligencia artificial, porque usted es el ser humano y usted es el que tiene que verificar los datos. Segunda consideración ética, considerar, ¿y qué pasó con la privacidad de la foto que yo le alimenté al sistema? Por eso siempre el paciente tiene que dar el consentimiento para usted utilizar su foto para alimentar a los sistemas de inteligencia artificial. Otro riesgo es que a usted se le atrofie el cerebro y usted se quede dependiente de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial le dice eso. ¿Y qué pasa si se va la luz en el consultorio y usted qué hace? Ya usted no sabe nada, porque la inteligencia artificial es la que le hacía todo. Es lo mismo como cuando usted en la secundaria le quitaban la calculadora y le decían que hiciera los problemas de matemáticas y de física con su cabeza para que su cabeza no perdiera la capacidad de hacer las cosas cuando no estuviera la calculadora. Asimismo, usted tiene que entrenarse para saber hacer con inteligencia artificial siendo su yo optimizado, pero también usted debe estar entrenado y no olvidarse que usted es el médico. Entonces usted tiene que seguir haciendo y teniendo su capacidad diagnóstica. Y por último, la falta de regulación en algunos países, como este es un tema que está iniciando recién, no está del todo regulado. La legislación va atrasada con respecto a él. ¿Y qué pasa?
la inteligencia artificial es muy rápida, se va mejorando sobre sí misma. Entonces, la velocidad, la explosión que ha hecho la inteligencia artificial en este último tiempo, la legislación todavía va súper más atrasada con respecto a esto. Otro problema que puede tener la inteligencia artificial es el denominado overfitting. Entonces, el overfitting es un error que ocurre en la inteligencia artificial cuando ella ajusta demasiado los datos en base a lo que usted le alimentó al sistema. Entonces, cuando usted le alimenta datos de casos sesgados, otra vez, mucho fototipo uno, fototipo 2, cuando usted va a tratar de extrapolar a la situación real, no va a funcionar porque no fue entrenado para lo general. Entonces, la inteligencia artificial pues ha llegado definitivamente para quedarse, ya no es el futuro, es el presente, como les había mencionado Claudia, está transformando por completo a la medicina y por supuesto a nosotros en dermatología también, ya que nos permite analizar grandes cantidades de volúmenes de datos, reconocer patrones complejos y por supuesto mejorar nuestra precisión diagnóstica y nuestra eficiencia clínica, permitiendo precisamente al médico, si la utiliza correctamente, inclusive humanizar más su práctica clínica, ya que no gasta 300 minutos escribiendo la historia clínica mientras el paciente está allá y usted no lo está mirando porque usted está mirando nada más la pantalla, o que usted no puede terminar paciente porque usted está escribiendo la receta. El sistema de inteligencia artificial puede optimizar todo eso para que usted se dedique verdaderamente a lo que tiene que hacer, que es atender a su paciente. Por ende, nosotros como dermatólogos no vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, pero sí que los dermatólogos que usen la inteligencia artificial van a reemplazar a los dermatólogos que no se empapen de la inteligencia artificial y que no usen sus herramientas en la práctica clínica porque simplemente los otros van a quedar siendo ineficientes al lado de los dermatólogos que estemos utilizando inteligencia artificial porque usted va a poder hacer mucho más rápido, mucho más eficiente y encima caerle mejor al paciente porque usted va a ser más humano porque va a tener más tiempo para dedicarle al paciente. Entonces, algo para reflexionar, para que ustedes lleven a sus casas y lo piensen. ¿Ustedes están utilizando en la actualidad en su práctica clínica alguna herramienta de inteligencia artificial? ¿Confiarían ustedes en un diagnóstico generado por un algoritmo? ¿Qué beneficios han considerado ustedes más relevantes para nosotros como dermatólogos de la inteligencia artificial en base a lo que hemos oído en la clase de hoy? ¿Qué les preocupa más a ustedes de la inteligencia artificial? ¿Y cómo imaginan ustedes la integración de la inteligencia artificial en su consulta en los próximos años? Entonces, la inteligencia artificial no es el enemigo del médico, no va a reemplazar al médico. Tenemos que verla como un aliado, hacer un embracing de la inteligencia artificial sabiendo las ventajas que nos aporta y también las limitaciones que tiene. Entonces, no voy a terminar esta primera clase todavía anunciándoles esto, sino que voy a continuar directamente hacia mi segunda clase, que es básicamente una ampliación de lo que hemos hablado del Machine Learning. Vamos a continuar, empalmar directamente con la otra clase y ahora al final entonces pasamos a la sesión de preguntas. Entonces, déjenme compartirles la otra clase. Ok, ay caramba. Verifíquenme, Celeste o Claudia, si ustedes ven que cambié a fundamentos del aprendizaje automático, si en sus pantallas se ve el cambio. No, no. Estamos viendo No, el PowerPoint que estabas mostrando el recién, anterior. Ok, pero voy a dejar de compartir y voy a sí, compartir nuevamente. exacto. Vamos a pasar a fundamentos del aprendizaje automático. Ahora sí se ve fundamentos del aprendizaje automático. Ahora sí. Sí, José. Perfecto. Ok. Entonces vamos con la segunda clase del día de hoy, bueno, de la noche de hoy ya, que son los fundamentos del aprendizaje automático. Bueno, otra vez los invito a seguirme en Instagram, como habíamos dicho, @José Manuel Ríos Joy. Entonces, precisamente el aprendizaje automático, la primera capa es la que vamos a ver hoy, porque recuerden que en la clase 3, que es el lunes de la próxima semana, vamos a profundizar más en el deep learning, que es de las redes neuronales convolucionales, que esa es la clase que nos va a impartir el doctor Trilok. Entonces, hoy vamos a reforzar ahora de la introducción que les di en esa primera clase, vamos a enfocarnos ahora mucho en el machine learning. Perdón. Entonces, precisamente lo que diferencia la inteligencia artificial, como hemos venido diciendo, del aprendizaje convencional o de un sistema convencional computacional es su capacidad
de ir aprendiendo automáticamente. Entonces, en dermatología, precisamente ese Machine Learning nos permite analizar grandes volúmenes de datos, generar predicciones tanto diagnósticas como pronósticas como terapéuticas. Entonces, a diferencia de los sistemas tradicionales donde usted ya había programado el sistema con unas reglas específicas, es decir, un sistema que es cuadrado totalmente, que no tiene la capacidad de evolucionar, el Machine Learning permite con los algoritmos que se evolucione y se adapte a su entorno. Entonces, otra vez, los objetivos ahora de esta segunda clase, pues comprender qué es el aprendizaje automático, ver cómo este aprendizaje puede ser supervisado y no supervisado, qué datos podemos dar y qué aplicaciones tenemos. Entonces, algo muy importante para que se dé ese machine learning es que usted tenga la capacidad de recolectar la información y los datos que usted le va a alimentar al sistema. Entonces, recoger imágenes clínicas, registros electrónicos, resultados de laboratorio. Entonces, luego viene la etapa de preprocesamiento, donde se eliminan errores, valores faltantes, inconsistencias, y luego usted selecciona los modelos que se va a alimentar al algoritmo que finalmente evaluará estos datos. Entonces, ¿usted qué datos puede alimentarle a un sistema de Machine Learning? Puede darle imágenes, lo más común para nosotros los dermatólogos, fotografías clínicas de la dermatoscopía, histopatológicas. Dirán ustedes, doctor, y entonces, ¿yo cómo le alimento al sistema la placa del microscopio para que el sistema lo vea? Bueno, no sé si todos están familiarizados con que nosotros los dermatopatólogos tenemos un escáner de la placa. Te puede agarrar y colocar la placa en una máquina y la máquina va a escanear completamente la placa y digitalizarla por completo. Y eso es lo que se le alimenta al sistema de inteligencia artificial. Entonces, no es con la dermatopatología normal de yo miro el microscopio de luz. No, es la dermatopatología digital, donde ya usted digitalizó por completo la placa. Eso permite que no haya los sesgos de que usted seleccionó mal la parte de la placa. Imagínese que el melanoma estaba en la esquina inferior derecha de la placa y usted solo le tomó foto de la esquina superior izquierda. Bueno, el sistema va a decir que no tiene melanoma porque usted no se lo dio en la digitalización. Por eso es que tiene que ser una digitalización de la lámina completa. También usted puede administrarle datos estructurados, edad, sexo, antecedentes, duración de la enfermedad, o datos no estructurados. ¿Quién de ustedes no les ha llegado el paciente en su primera consulta por X motivo y le dice, doctor, ya me atendieron 10 dermatólogos antes, aquí tengo las 15 biopsias que me hicieron, me he hecho 50 laboratorios y usted se lo tira en su consulta y ¡prac! Y entonces usted, entre todo ese mar de información, ¿cómo escoge lo relevante? ¿Cómo escoge? ¿Cómo clasifica? Usted tiene que sentarse a mirar, echar para atrás, para adelante. Bueno, la inteligencia artificial usted puede agarrar y alimentarle todo eso, que ella lo lea y que ella le tire la información relevante, clasificada y ordenada. Mire todo lo que ganó usted de tiempo en su consulta, solo con eso que se puede lograr ahí. Al igual que también trabajar con datos moleculares, con genómica y medicina de precisión. Entonces ya habíamos mencionado en la clase de introducción que acabo de terminar el aprendizaje supervisado, que ya habíamos dicho, usted diciéndole con etiqueta, esta es la rosácea, esta no es la rosácea. Aprendizaje no supervisado, usted le lanza la información y que ella busque patrón. Y aprendizaje por refuerzo, usted la felicita o la castiga dependiendo de los resultados que está dando. Entonces, este aprendizaje supervisado le permite a ella hacer una identificación con alta precisión. Si usted le dio datos de calidad, si usted le mete mal los diagnósticos, si usted viene con diagnósticos que no fueron correlacionados por expertos, va a generar un modelo impreciso y un modelo que se equivoque. Por eso, mientras más datos correctamente etiquetados usted le administre, más poderoso será el modelo. El aprendizaje no supervisado nos ayuda a entender patrones que nosotros puede que no hayamos visto como seres humanos, como habíamos dicho, y llevarnos a generar una nueva hipótesis en base a un patrón que la inteligencia artificial identificó. Por ejemplo, las constelaciones. Las constelaciones requieren mucha imaginación y los antiguos tuvieron esa inflamación perdón, esa imaginación para llegar a esos patrones. Pero puede que uno lo mire y diga, yo no veo a Tauro allí. Entonces, bueno, la inteligencia artificial tiene la capacidad de identificar esas relaciones y hacernos las más evidentes de algo que puede estar en nuestra cara y que no estamos identificando.
Entonces, por supuesto, aplicaciones en dermatología, asistirnos en el diagnóstico, optimizar nuestra capacidad de llegar a un diagnóstico. También ayudarnos a identificar fenotipos en las enfermedades inflamatorias que lleven a patrones clínicos diferentes y hacer medicina personalizada, inclusive incorporando los datos genómicos del paciente que estamos tratando. Es decir, nos permite trabajar en el paciente en diferentes niveles. Entonces, ¿qué podemos decir en la comparación de un aprendizaje supervisado versus uno no supervisado? Bueno, en el supervisado usted le dio un dato etiquetado correctamente, por ende es un sistema que va a ser de alta precisión. Sin embargo, no es tan fácil obtener N cantidades de fotos de una persona, perdón, de un mismo diagnóstico, eso suele ser costoso. Aprendizaje no supervisado, bueno, esto le va a permitir a usted descubrir patrones, agrupar, precisamente lo utilizamos más en medicina de exploración, cuando estamos buscando descubrir una hipótesis nueva. Entonces, ese aprendizaje no supervisado va a permitir que la inteligencia artificial encuentre patrones, encuentre estructuras y genere un conocimiento nuevo. Mientras que el aprendizaje supervisado más para que un modelo se entrene para algo que ya nosotros conocemos y que queremos que optimice nuestra precisión diagnóstica y clínica. Entonces, perdón. Entonces, ¿cuáles serían las aplicaciones claves en dermatología? Bueno, ir hacia el diagnóstico automatizado, ayudar a que ya ella vaya haciendo un screening, una etapa previa antes de la exposición al dermatólogo. Hacer capacidad de analizar grandes volúmenes de datos para identificar, por ejemplo, factores de riesgo que nosotros no estamos identificando en ese bloque de historia que nos llegó. O poder establecer modelos predictivos en enfermedades como la psoriasis o la dermatitis atópica, haciendo una integración multimodal de diferentes componentes del paciente, como sus datos clínicos, sus imágenes, sus laboratorios, su biopsia, su perfil genético y hacer un modelo multidimensional que lleve a esa predicción. Entonces, ¿qué limitaciones podría tener el Machine Learning? Bueno, la calidad de datos. Si usted le alimenta con malos datos, recuerde lo que dijimos, garbage in, garbage out. El overfitting, un modelo que usted no lo entrenó bien a la universalidad de la población, sino a un sistema muy sesgado hacia un lado. Cuando usted lo pone en el mundo real, ese modelo falla, porque ahí no están todos los colores de todo el mundo, sino que usted estaba nada más en los fototipos claros, por ejemplo. En el caso de los algoritmos de Deep Learning, la interpretabilidad, la caja negra. Oye, ¿y cómo este algoritmo llegó a esa conclusión? Yo no sé por qué el algoritmo dijo que era eso, porque yo no sé el paso de cómo llegó a esa conclusión. Y finalmente, las consideraciones éticas, la privacidad del paciente y de quién es la culpa si esto se equivocó. Entonces, esa parte, la parte ética. Entonces, ¿qué no debemos olvidarnos para llevar a casa? Que el Machine Learning va a aprender de patrones de datos y va a mejorar con la experiencia, a diferencia de lo que hace la programación tradicional, que es cuadrada, es prefijada y de ahí no se va a salir. El tipo de datos van a determinar el enfoque, imágenes clínicas genómicas. Y bueno, sabiendo que el aprendizaje supervisado nos va a dar una altísima precisión con datos etiquetados, mientras que el no supervisado lo podemos utilizar para identificar patrones ocultos sin etiquetas. ¿En qué podemos utilizar esto en dermatología? Bueno, apoyándonos al diagnóstico, los fenotipos y hacer una medicina más personalizada. Entonces, no olvidándonos de esa precisión que nos apoya en el diagnóstico, de esa capacidad de generar un tratamiento más personalizado y del apoyo en descubrir cosas nuevas, la parte de la investigación que mencionamos. Entonces, ¿qué no debemos olvidarnos con la inteligencia artificial? Que debemos utilizarla con responsabilidad. Lo mismo que les dije, no es que usted use el ChatGPT y usted agarre y mete esas 20 referencias así. El ChatGPT puede que se equivocara y que me inventara una referencia, es su responsabilidad suya validar que el modelo esté funcionando bien. El médico debe supervisar continuamente la información que la inteligencia artificial está aportando. El médico es responsable de proteger esos datos del paciente y de la parte de ser transparente en las decisiones. Es muy importante también saber que la inteligencia artificial se actualiza, pero a mil. Y ahí es muy importante que nosotros sepamos que en esta diplomatura estamos enseñándoles las bases para que ustedes, enseñándoles a caminar para que ustedes luego lleguen a correr.
porque puede que cuando terminemos esta diplomatura, luego 2 meses después ya salieron 100 aplicaciones nuevas que se han ido desarrollando. Entonces, ustedes tienen que estar, esto les enseña los pasos para que usted pueda seguir utilizando e incorporándose dentro de esta autopista que va a millón, la autopista. Entonces, importante que los algoritmos se van mejorando y que esto requiere una colaboración multidisciplinaria. Entonces, el futuro ya no es el futuro, la inteligencia artificial es el presente, está aquí y es muy importante para que la práctica del dermatólogo en realidad ya sea up to date a lo que debería estar ocurriendo acá, para la parte tanto formativa como el uso responsable en la clínica, como la innovación y mejora continua. Entonces, el aprendizaje automático, pues no es solamente una herramienta de la tecnología, es un cambio de paradigma de la manera como nosotros analizamos la información médica. Por eso es fundamental que nosotros comprendamos las características o el fundamento de por qué esto está ocurriendo para que como profesionales de la salud podamos mantenernos actualizados, porque si no, esta corriente simplemente nos va a dejar atrás. Entonces, ahora sí, ahora que estoy terminando esta segunda clase del Machine Learning, no quiero terminar sin invitarlos a nuestro congreso estelar del CILAT, que es el congreso del CILAT en Porto, del 27 al 31 de octubre de 2026, pero sin olvidarnos en la esquina superior derecha el Congreso Centroamericano y del Caribe de Dermatología, que es en Panamá, del 18 al 21 de noviembre también del 2026, y por supuesto el Congreso Mundial de Latinoamérica, que es en Guadalajara en el 2027. Y bueno, agradecido con todos ustedes por habernos acompañado en esta primera clase. No sé si tenemos, Celeste, alguna pregunta. Hola, hola. Actualmente no hay ninguna pregunta en el chat. Bueno, toda una parte de revolución, como ven. Acá empieza. Ahora cayó Empezamos. la primera pregunta. Dice, buenas noches desde Argentina, el doctor Fernando Vázquez. Dice, he usado muchas herramientas gratuitas con muchas sorpresas. ¿No se requiere ninguna aplicación paga? No, generalmente la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial son pagas, pero muchas veces nosotros podemos ir maniobrando entre la parte de gratuidad que las herramientas dan para que engancharlo a uno, porque uno va, ellas le dan una prueba gratis y uno dice, wow, esto es la maravilla, y ahí entonces viene la parte de la suscripción. Por ejemplo, Gamma. Cuando usted va a empezar a Gamma, que vamos a ver más adelante en la diplomatura, para optimizar presentaciones, Gamma le da a usted créditos gratis. Entonces usted empieza a generar presentaciones y usted feliz, salen los dibujitos, sale esto, se mueve acá y de repente le dice Gamma, se le acabaron los créditos, así que el plan vale tanto. Y usted dice, uy, ya estaba adicto a la droga, entonces ahora quedo pagando suscripción. Lo mismo ChatGPT, ChatGPT tiene la versión gratuita que usted tiene, pero no tiene la misma potencia que la versión de pago de ChatGPT. Si usted tiene la versión de pago de ChatGPT y usted quiere generar una imagen, lo que en la versión gratuita le dice, ay, el sistema está muy ocupado, puede que en 15 horas le salga su imagen, en la versión de pago le sale así. O en la versión gratuita le dice, ¿sabes qué? Tu imagen que generaste ya te consumió el crédito del día de hoy de datos de ChatGPT, así que a partir de mañana, a tal A tal hora, hora. puedes seguir metiendo más datos. Entonces, sí, tenemos la forma de esquivar y de tratar de buscar, porque si no uno queda arruinado entre todas las suscripciones que habría que pagar, pero hay la forma de ir esquivando hacia las versiones gratuitas y eso es lo que vamos a tratar de ir enseñándoles durante la diplomatura, pero también hay formas donde uno tiene que pagar. Entonces ya cuando uno quiere llegar a tal o tal nivel, uno tiene que pagar para llegar a esa parte de llegar allá a lo optimizado finalmente, ¿no? Sí. Celeste, ¿tenemos alguna Otra, otra? sí, sí, sí. Dice la doctora Yana Quesada. Dice, ¿cuáles apps recomiendan para el uso en dermatología para gestionar el consultorio o para manejo de diagnóstico? Ok, tenemos un montón de eso y tenemos clases específicas a lo largo de la diplomatura donde le Así vamos a ir mismo. enseñando eso. Hoy recuerden que es la clase de introducción, como dijimos, la clase de propedéutica, el vocabulario.
Hoy yo he llegado Hoy dimos para meterles a semiología. ustedes la semillita, para meterles el interés y la duda y que ustedes ya no se pierdan ninguna de estas clases. Entonces, eso, como decían allá, dejamos para la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora. Entonces, lo vamos a ir soltando poco a poco para que ustedes vayan incorporando eso a su práctica. Pero sí, por supuesto que hay para gestión de consultorio, para gestión de imágenes, para investigación, para todo. Sí, así mismo. ¿Y qué más El nos programa quiere es decir? el programa es muy completo, así es que dice, una plática excelente, un reto muy importante a aplicar. Gracias por llevarnos de la mano, muchas manos. Una pregunta, doctor. ¿El overfitting se Overfitting. aplicaría solo al modelo supervisado? Claro, el overfitting es en el modelo supervisado, porque usted está alimentándole datos que solo van para acá. Entonces, el mundo real no es solo con los datos que van para acá. El mundo real tiene, por ejemplo, con lo más clásico para nosotros son los fototipos. Entonces, el mundo real es de todos los colores, no solo blanco. Sí, Entonces, ahí estaría usted alimentando mal al sistema supervisado. En el no supervisado no pasa porque acuérdese que usted le está tirando la cosa sin clasificar y ella es la que va a clasificar según los patrones matemáticos que ella va a encontrar. Entonces, vean cuál es el lenguaje universal. Nosotros aquí todos nos estamos entendiendo porque hablamos castellano. No sé si alguien fala portugués en la audiencia, no sé. Si no, as boas-vindas para as pessoas que falam português também. No sé. Eu vou perguntar si tenemos personas que falan portugués. Pero si no hay nadie que hable portugués, pues nosotros todos hablamos castellano y nos entendemos. Pero el lenguaje universal es precisamente la matemática. Entonces, usted puede comunicarse con algún ser vivo de Alfa Centauri o de quien sea del universo por matemáticas. Entonces, el lenguaje universal es la matemática. Entonces, ver cómo este sistema está identificando a la perfección los patrones matemáticos, que es algo que nosotros vamos llevando en salud. no, en dermatología con nuestra imagen, con nuestra impresión, que subconscientemente también estamos identificando patrones, pero los estamos manejando de manera cualitativa. Estos sistemas ya lo están identificando de manera cuantitativa. Dice la doctora Marta, mi niño. Un saludo a la doctora Marta, mi niño, Doctora Marta, mi niño, doctora, que ¿cómo nos está? acompaña La este doctora Marta, mi año. niño, nos acompaña desde nuestra diplomatura de dermatología infecciosa y ella nunca Sí, faltó a ninguna clase. así Así que mismo. allí, siempre fiel, al pie del cañón y siempre con muchos aportes muy buenos. Un beso ya hasta la República Dominicana, doctora. El comentario de la doctora mi niño justamente dice, el overfitting es una IA con OC. Sí, es una IA sesgada en realidad. Eso es lo que pasa con el overfitting. Sí. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta? No, no, hasta ahora no. Bueno, si no tenemos ninguna otra duda, agradecerles a todos por habernos acompañado en esta primera sesión de la Diplomatura de Inteligencia Artificial. Nos sentimos muy contentos, pues, de que estén con nosotros y de que juntos vayamos evolucionando y llevando la dermatología de nuestro colegio iberlatinoamericano a niveles de máxima representación a nivel internacional y a nivel mundial. Y parte de que nosotros como colegio tengamos un éxito importante a nivel internacional es que tengamos un alto nivel educacional, que nosotros nos mantengamos actualizados y que no nos quedemos atrás de ninguna persona de otra región. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, bueno, allá también nos están saludando de Venezuela y desde Desde Guadalajara. Venezuela, de Saludos también Guadalajara. para todos. Muchas gracias por estar con Muchas nosotros. Y gracias. bueno, siendo las 7:10 de la noche acá en Panamá, 9:10 en 9:10. Buenos Aires, Paraguay o en Brasil, 8:10 en Venezuela y en República Dominicana y 6:10 en Centroamérica y México, nos despedimos de todos ustedes pues con mucho cariño y los esperamos la próxima semana a la misma hora y por el En mismo el mismo canal. canal. Que tengan excelente semana. Igualmente.